Hola, buenas tardes, soy Ana Serna, bienvenidos a Tecnoagro TV. La idea principal de este programa que vamos a estar presentando cada semana, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, en vivo, es que ustedes puedan escuchar temas diferentes relacionados con la agricultura. Vamos a tener a personas muy importantes acompañándonos. Hoy que es nuestro primer día, tenemos a una muy importante, ahorita les voy a decir quién es, pero lo más importante de todo esto es que vamos a poder resolver dudas, vamos a poder resolver problemas que existen en la agricultura y tocar temas con especialistas. Y vamos a tener una sección de noticias en la que vamos a estar diciéndoles qué es lo que está sucediendo en el medio agrícola. Vamos a tener algunos patrocinadores que también van a estar ayudándonos y acompañándonos aquí en el programa. Y por favor visiten la página web tecnoagro.com.mx. Nuestro Twitter es @tecnoagromx y en Facebook estamos en Revista Tecnoagro, para que nos busquen, nos escriban, nos digan sus dudas, comentarios sobre qué les gustaría que habláramos en el programa. Y para que no le demos más vuelta, vamos a entrar de lleno con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Gilberto Gómez Priego. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muy amable por invitarme, estamos a tus órdenes. Al contrario, gracias, doctor. Y les voy a decir más o menos quién es el doctor, qué es lo que hace, para que se den una idea. El doctor tiene más de 40 años, doctor. Así es. En el mercado de los plásticos. Conoce, además de que lo conozco desde hace muchos años por ser mi cliente, tengo la fortuna de contar con su amistad ya también desde hace muchos años. Estamos platicando ahorita más o menos como 16 años de conocernos. Exactamente. Entonces, el doctor, lo voy a leer para que no se me vaya a ir nada. El doctor es médico veterinario, zootecnista, estuvo 20 años trabajando como médico veterinario y después, para no decir todo lo que hizo, ya se empezó a ir directo a la cosa de los plásticos y empezó por las ollas de agua, hace 40 años. Así es. Platíquenos. Trabajaba yo en forrajes y teníamos necesidad de captar el agua de lluvia para la ganadería. En las montañas el agua está abajo y el forraje está arriba del cerro. O bajábamos el forraje o subíamos el agua. Y resultó más fácil subir el agua, captar el agua de lluvia en la parte alta de los cerros, y así fue como empezamos a trabajar con los plásticos. Ok, ahora, ¿por qué empieza usted con los plásticos, doctor? ¿O qué me puede decir hoy en México? ¿Cómo es que empezó usted con la cosa del plástico? Porque leía en su currículum lo de los invernaderos y todo esto, que platíqueme de eso un poquito, por favor. Porque ahí tenemos mucho. Con las ollas de agua, el problema era que hacíamos las zonas de captación, pero se nos filtraba el agua. Entonces hubo necesidad de recubrir esos estanques que construíamos con un impermeabilizantes, y el impermeabilizante más barato que encontramos fue el plástico. Era un problema porque los máximos anchos que había en esa época era 1 metro de plástico y había que pegarlo y soldarlo metro por metro para hacer. Y logramos hacer estanques hasta de 16 hectáreas completamente. Ahí empecé yo con los plásticos, me conecté con el Instituto Mexicano del Petróleo y empezamos a hacer el primer plástico para acolchado agrícola. Era una combinación de asfalto y polietileno, porque creíamos que era la solución más barata para trabajar esto. A los 6 meses nos dimos cuenta que el asfalto se derretía por el calor y estábamos contaminando más, y tuvimos que desechar esa teoría. Un agente del Instituto Mexicano del Plástico me invitó a colaborar con él a desarrollar más productos para la plasticultura, que así la llamábamos en aquella época. Y se hizo un bonito desarrollo
él convenció gente para comprar una fábrica de plásticos en Estados Unidos, desarmarla y pasarla a Reynosa, Tamaulipas. Y así empezó la historia de los plásticos en México. ¿Cuánto de plástico se produce en México? ¿Cuánto hay de plástico en México, más o menos? Al día de hoy, según los inventarios que tenemos, se consumen 280,000 toneladas de plástico agrícola en México. Todo para la agricultura protegida. Ok, y más o menos de esas 280,000 toneladas, ¿qué es o qué corresponde a qué? ¿No? Estamos incluyendo los acolchados agrícolas, los invernaderos, la cinta de riego, el tubo bananero, y todos los plásticos relacionados con la agricultura, desde la caja agrícola hasta el último empaque. Antes, porque ahorita vamos a hablar del tema de lo que hace el doctor de los reciclados, pero antes de que se reciclaran los plásticos, ¿qué pasaba con el plástico, doctor? El plástico nunca pensamos que íbamos a contaminar. Lo que queríamos era aumentar 300 veces más la producción agrícola. Empezamos a desarrollarlo. Se formó la primera asociación de fabricantes de plástico agrícola. Empezamos a fomentar el uso de los plásticos. Fue creciendo y desarrollándose. El Tratado de Libre Comercio lo pudimos posponer 10 años para que las empresas mexicanas se tecnificaran y pudieran desarrollar los plásticos agrícolas. No se hizo en ese lapso de tiempo. Actualmente ya se ha modificado esa tecnología, pero así empezamos con los plásticos agrícolas. Después de la Asociación de Fabricantes de Plástico, hicimos la Asociación de Fabricantes de Invernaderos. Ahí empezamos a conocer más, había mucho fraude en la construcción de invernaderos y llegamos a una conclusión. Un buen invernadero era el que tenía un buen plástico, aunque la estructura fuera mala. Y una buena infraestructura con un mal plástico era un mal invernadero. Okay. Tuvimos que normalizar la construcción de invernaderos, tuvimos que normalizar los plásticos, y así empezó el desarrollo. Como la productividad era muy alta, todo el mundo la empezó a aceptar y a captar. Y en la actualidad el gobierno federal apoya considerablemente esta agricultura. El futuro de México está en la agricultura protegida. ¿Cuántos fabricantes de plásticos hay aproximadamente en México? Debe haber unos 18 fabricantes de plástico, de películas agrícolas. Ok. ¿Y aquí en México hay alguna norma que diga qué tenemos que hacer con los plásticos una vez que los usamos? Por desgracia todavía no. Hay un manual de lo que se debe de hacer para la recolección de los plásticos, pero la primera norma fue de cómo hacer que durara lo que se decía que debería de durar un plástico. Okay. Cumplimos con las normas todas establecidas y ahora estamos empezando a hacer todo el proceso de la recuperación de los plásticos. Ok. ¿Y hay alguna ley mundial que regule esto? Sí. La ley en general de todos los países se dice que el que contamina es el que debe resolver el problema. Entonces se supone que el que fabrica los plásticos, la materia prima y los plásticos, son los que deben de resolver ese problema. En la actualidad en México todavía no sucede eso. ¿Nosotros estamos importando plástico? Todavía importamos plástico. Calculo que estemos importando unas 60,000 toneladas al año. ¿Y esas 60,000 toneladas? Mensuales, perdón. Mensuales, 60,000 toneladas mensuales. Y esas 60,000 toneladas tendrían que regresarse a sus países, quiero pensar. Deberían de entrar con el programa Inbon, como hacen las maquiladoras. Llega el producto, lo usan y lo regresan a su país de origen. Pero no pasa eso. No pasa eso. Entonces, yo le pedí al presidente de la República que cobráramos $1 por kilo de plástico importado para resolver el problema del reciclado. Claro. Porque México no es el basurero del mundo. Claro. El que trae la contaminación, que se regrese a su país o que pague el reciclado para este país.
sí platíquenos qué es la ARPAM, para que la gente sepa cómo funciona y qué es lo que están haciendo, cuáles son los objetivos. La ARPAM es una asociación que se formó con los primeros 16 socios que se dedican a reciclar plásticos agrícolas. El problema principal es la contaminación. Los plásticos agrícolas, desde la botella de los agroquímicos, son considerados plásticos peligrosos y los plásticos agrícolas son considerados de manejo especial. Los dos plásticos son contaminantes, entonces debe de tener un proceso de recolección, lavado, secado y vuelve a usarlo a la agricultura, porque la contaminación que tienen los plásticos no debe estar en contacto ni con el agua ni con los alimentos del ser humano. Ok, para que nos quede claro, todos los plásticos que se reciclan, que son de agroquímicos, porque finalmente que esos son los residuos peligrosos, también regresan a la agricultura. También regresan a la agricultura. De forma que no dañen al ser humano, entonces... Que no esté en contacto con el ser humano. Ok, ¿y cómo están regresando? O sea, ¿cómo no se tiene contacto con el ser humano? ¿En qué forma están regresando? Lo estamos regresando con productos nuevos para la agricultura. Por ejemplo, 1 tonelada de plástico ya de desecho, evitamos cortar 10 árboles. Okay. Y lo hacemos postes o tutores o tabla para la agricultura. Entonces, una madera plástica, resolvemos el problema ecológico y no contaminamos ni alimentos ni agua. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso, doctor? O sea, ¿y cómo lo están recolectando y qué hay que hacer? Y porque finalmente es un tema muy complicado, nada más es de que estamos reciclando y ya, ¿no? Me imagino que debe de haber lugares a donde puedan llevar su plástico o lo recogen, lo lavan. ¿Qué tiene que hacer la gente? En ese manual que hizo el Centro de Investigaciones de Química Aplicada para la Secretaría de Semarnat, se hizo un manual de operaciones desde el que entra al invernadero hasta que sale como desecho. Okay. Ya actualmente hay 75 centros de acopio que lo está manejando Campo Limpio, donde se recolectan todos los plásticos agrícolas, tanto el del envase como el de agricultura protegida. Okay. Ya de ahí, del centro de acopio, se pasan a las plantas procesadoras de plástico. Ahí se separa por los tipos de plástico que son diferentes para cada actividad. Se cortan, se lava, se seca, se compacta, se vuelve a peletizar y se hace otro producto final. Ok. ¿Este proceso cuánto tiempo lleva? Nosotros tenemos 3 años de haber iniciado este proceso de reciclado de plásticos agrícolas. Ya hay reciclado de plásticos anteriormente, pero hemos visto que se hacían botellas para guardar agua, mamilas para niños, juguetes para niños, entonces la contaminación era enorme. Y lo que queremos ahora con ARPAM es tener una asociación, registrarla como empresas no contaminantes y que el producto final que elaboremos no entre en contacto con el ser humano ni con el agua. Para la gente que nos está viendo, la ARPAM es la Asociación de Recicladores de Plásticos Agrícolas Mexicanos, AC. El doctor es el presidente de la ARPAM y hay plantas de reciclado, doctor. ¿En dónde están? ¿O cómo está funcionando todo esto? La primera planta de reciclado de plásticos agrícolas completa está en Reynosa, Tamaulipas. Reciclados y Servicios del Noreste. Luego hay otra en Baja California, varias en Jalisco, una en Nuevo León y una en el Estado de México. Ok. Ahora, en cuestión de agroquímicos, porque bueno, he tenido oportunidad de estar muy de la mano con Campo Limpio, en cuestión de agroquímicos, todos los que están dentro de la asociación con Campo Limpio, que son productores de agroquímicos o que tienen los químicos, tienen la consigna de que si ellos mandan X cantidad de agroquímicos al campo, ellos tienen la consigna de recuperar esos envases vacíos. En la cuestión de plásticos para invernadero, ¿es igual? No. Es una cosa similar. La contaminación propiamente está en los dos lados.
Porque si hablamos de la cinta de riego, pues ahí van todos los agroquímicos y tiene el mismo porcentaje de contaminación. Por eso hay que darle un lavado, un tratamiento al plástico y un tratamiento al agua para no contaminarla, porque el agua se queda con los residuos de los agroquímicos que vienen en los plásticos. Pero a lo que voy es a que, por ejemplo, los que venden las cintas de riego, ¿tienen la consigna de recuperar sus cintas de riego para llevarlas a no, ya es el agricultor el que lo tiene que llevar. Entonces, el agricultor tiene la responsabilidad de llevar sus cintas de riego, de llevar los plásticos, de llevar todo lo que contenga. Es una responsabilidad moral, porque la responsabilidad es del municipio. Okay. La basura es propiedad del municipio, no del agricultor. Entonces, todos en casa vamos y depositamos la basura en un lugar específico. Así nosotros en la agricultura hemos hecho esos centros de acopio para que el agricultor vaya y deposite ahí su plástico. Hay gente interesada de que entregan su plástico ahí y se les da un bono, una bonificación para comprar producto nuevo. O sea, agroquímicos o plásticos o cinta de riego. Esa es una ventaja que tiene el agricultor. Así es. ¿Tiene usted idea, doctor, de cuánto están recolectando ya ustedes como ARPAM? ¿O cuánto se está reciclando ya? Quisiéramos saber, ir más rápido. Te pongo un ejemplo. Los recicladores de la chatarra se tardaron 50 años para reciclar lo que están reciclando el día de hoy, que es el 100%. Nosotros en 3 años apenas llevamos el 10% de recolección. O sea, 28,000 toneladas anuales de recolección que no entran en contaminación con el ser humano, que manejamos tutores, postes, ya estamos regresando y fabricando el acolchado, estamos manejando manguera de riego, tabla. Ok. Y en porcentaje de esas 280,000 toneladas, el 10% es lo que ya tienen en su Es lo que estamos recolectando, pero hay un problema mayor. La agricultura protegida crece el 20% por año. Y nosotros nada más recolectamos el 10%, o sea, 28,000 toneladas. Nunca vamos a alcanzar ese crecimiento si no tenemos apoyo por parte del gobierno federal. ¿Qué necesitamos que haga el gobierno federal? Voluntad política nada más. Querer resolver el problema y nosotros como asociación y los recicladores sabremos cómo apoyarnos mutuamente para resolver el problema. El problema es muy grandote para que una sola dependencia o un solo instituto o una sola fábrica pueda resolver el problema de todo este país. Yo creo que vamos a decirles entonces a la gente que se acerque con el doctor Gilberto Gómez, a la ARPAM, Asociación de Recicladores de Plásticos Agrícolas Mexicanos. El doctor es el presidente. Voy a dar el teléfono a su oficina, doctor. ¿Y el correo? Es el 55 26 52 41 69 y el correo es Gómez Priego con R Priego 2009@gmail.com para que se comuniquen y cualquier duda que tengan, cualquier comentario, si tienen algo que quieran comentar también con el doctor. ¿Y qué le parece, doctor, si nos platica un poquito de las plantas recicladoras que ya nos dijo que hay una en Reynosa y la otra que en Guadalajara? En Guadalajara se están abriendo más, hay proyectos para que se hagan más plantas. Se está trabajando buscando apoyos del gobierno federal y apoyos internacionales. La Comunidad Europea quiere ofrecer apoyos para resolver este tipo de problemas. Caso concreto, ahí estamos montando una planta en Xochimilco para apoyar el patrimonio de la humanidad que es Xochimilco, que genera 70 toneladas de plástico de los invernaderos en Xochimilco. Y queremos resolver ese problema haciendo postes para proteger las chinampas y entonces cerrar el círculo completo desde la contaminación hasta la solución. Platicábamos antes de entrar al aire de Villaguerrero, que es un ejemplo, ¿no?, que podíamos poner. Platícanos eso, doctor. Villaguerrero es una zona productora de flores desde hace muchos años.
donde se ha desarrollado mucho la plasticultura. En la actualidad todas las flores tienen que producirse bajo plástico, si no ya no hay producción de flores. Hay un desecho en la zona de Villaguerrero que corresponde a 5 municipios de 500 toneladas mensuales de desecho de plásticos. Entonces tenemos que recolectar ese material y transformarlo nuevamente en productos nuevos. Okay. Es importante, hay varias zonas similares a Villaguerrero, la zona de Culiacán, Sinaloa, la zona de Sonora, Jalisco, Baja California. Es un problema bastante serio. Sí que tenemos un problema. Tengo aquí todavía muchas cosas que platicar, muchas preguntas que yo creo que van a ir surgiendo. Comuníquense con nosotros a los teléfonos también de Tecnoagro, se los doy: 53 60 40 21, 53 63 7753. La página web es tecnoagro.com.mx, en TV, para que vean Tecnoagro TV, y revista Tecnoagro en Facebook, y Tecnoagro MX en Twitter. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios. Estamos tratando de que este espacio sea para ustedes, para que nos manden la información que quieran que demos también a conocer. Invitamos a toda la gente que nos ve a que, si tienen algún tema específico del que quieran que hablemos, que sea importante, nos lo hagan saber. Y antes de irnos, que ya nos queda muy poquitito tiempo, voy a volver a repetir lo del doctor para que nos llamen. Asociación de Recicladores de Plásticos Agrícolas Mexicano, AC. El doctor Gómez Priego es el presidente. El correo es gomezpriego2009@gmail.com, y el teléfono 26 52 41 69, aquí en México, en el Distrito Federal. Así es. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por darnos la patadita de la suerte. Nos Estoy ve a muy tus bien. órdenes, como siempre, Ana. Gracias, doctor. Lo quiero mucho, ya sabe que lo quiero mucho. Igualmente. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer programa. Hasta luego.